Aroma de la enfermería sellada. Cuartel médico, Veracruz. El edificio de la antigua enfermería del cuartel llevaba años cerrado. Sus puertas habían sido selladas tras una serie de reformas mal concluidas, y oficialmente nadie debía entrar. Sin embargo, en las últimas semanas, varios soldados comenzaron a reportar un mismo fenómeno. Cada madrugada, alrededor de las 3, el pasillo frente a la enfermería se llenaba de un aroma penetrante a cloro, alcohol y algo más. Algo que no podían identificar, pero que les revolvía el estómago. Uno de los primeros en notarlo fue un soldado de guardia nocturna. Estaba haciendo su ronda por el ala este del cuartel cuando, sin razón aparente, una ráfaga de olor le llegó de golpe, tan fuerte que tuvo que cubrirse la boca con el brazo. Pensó que tal vez alguien había abierto un bidón, o que un químico viejo se había derramado, pero al revisar la zona, se dio cuenta de que todas las puertas seguían cerradas y los pasillos, impecables. La enfermería sellada tenía una cinta roja cruzando la entrada y cadenas con candado, pero el olor venía justo de allí. Lo anotó en su bitácora sin comentarlo con nadie. Al día siguiente, el guardia que tomó su lugar en el turno nocturno reportó algo similar, pero añadió un detalle que incomodó a varios. Escuchó el tintineo de metal, como si alguien estuviera moviendo instrumentos quirúrgicos. Dijo que se detuvo en seco al reconocer el sonido, porque era idéntico al que hacía la charola de bisturíes al ser colocada en una bandeja de acero. Pero cuando revisó su entorno, el lugar estaba tan silencioso como siempre, excepto por un eco lejano, una especie de zumbido apagado que venía desde la puerta clausurada. Conforme pasaron los días, el fenómeno se volvió rutina. Algunos intentaban justificarlo con explicaciones lógicas: filtraciones de gas, residuos en las paredes, alucinaciones por falta de sueño. Pero lo que realmente hizo que el alto mando tomara el caso en serio fue lo que ocurrió una noche específica. Uno de los guardias fue hallado desmayado frente a la enfermería. Según su compañero, había comenzado a hablar solo durante la ronda, como si respondiera a alguien. Decía cosas como: "Sí, ya estoy listo", o "No tengo fiebre, se lo juro". Al cabo de unos minutos, soltó su linterna y se llevó las manos al pecho antes de desplomarse. Lo llevaron a urgencias. No tenía lesiones, pero no despertó hasta el amanecer. Al recobrar el sentido, no recordaba nada con claridad. Solo murmuró: "Me estaban revisando la garganta. Tenía frío, pero no dolía". Fue entonces cuando un oficial sugirió pedir apoyo externo. No era común, pero había casos anteriores donde se había recurrido a personal civil con supuesta sensibilidad espiritual. Así fue como una médium, una mujer de mediana edad, que había colaborado con cuerpos de rescate tras desastres naturales, fue llevada al lugar. La instruyeron para no entrar, solo observar. Desde el primer momento, notó el olor. Lo describió con precisión: alcohol viejo, cloro y éter. Tocó la puerta sellada con las yemas de los dedos y retrocedió al instante. Dijo que del otro lado había alguien aún haciendo su turno. No dio más detalles, pero sus palabras encendieron las alarmas. Solicitó permiso para pasar unos minutos adentro, a solas. Después de varias deliberaciones, se le permitió el acceso bajo supervisión. Romper el sello fue complicado. La puerta rechinó como si llevara décadas sin moverse, aunque apenas habían pasado unos años. Al abrirla, una bocanada de aire denso salió al pasillo. Todos los presentes, incluso los más escépticos, dieron un paso atrás. Adentro, la enfermería parecía intacta. Las camillas estaban en su sitio, las repisas llenas de frascos, aunque todo cubierto de polvo. La médium entró sola, con una vela en la mano. Tardó 20 minutos en salir. Cuando lo hizo, estaba pálida, con los ojos llorosos. Aseguró que una presencia femenina la había recibido, vestida con uniforme blanco, de rostro joven pero ojos tristes. Le dijo que no quería hacer daño, que simplemente no podía abandonar el sitio hasta asegurarse de que ningún paciente quedara sin atención, que había muerto durante un brote infeccioso en los años 70, atendiendo soldados enfermos, y que su cuerpo nunca fue velado como debía. La historia, al principio, sonó a invento, pero cuando uno de los oficiales mayores escuchó el año, palideció. Pidió revisar archivos de aquella época. Tardaron un día en encontrar un informe viejo, parcialmente ilegible, sobre un brote de fiebre hemorrágica en la base. Entre los nombres, figuraba el de una enfermera registrada como desaparecida, no muerta, no trasladada, simplemente desaparecida durante el caos. A partir de esa noche, se decidió hacer una ceremonia informal frente a la antigua enfermería. Se colocaron flores, una cruz de madera y una vela encendida.
Algunos soldados dijeron haber sentido un cambio. El olor, aunque seguía apareciendo de vez en cuando, ya no era tan invasivo. El sonido de los instrumentos se volvió más esporádico. Incluso la médium, contactada una última vez por mensaje, dijo que la enfermera había encontrado paz. Sin embargo, algunos guardias aún dicen que al pasar por ahí en las madrugadas frías, el aire se vuelve más denso, y por un segundo, escuchan un susurro. Respira profundo. No dolerá nada. El cuartel jamás volvió a utilizar la enfermería. El área fue acordonada de forma permanente. Ningún documento oficial registró el incidente completo. Solo algunas páginas tachadas en un informe de mantenimiento, una lista de turnos ajustada, y la memoria compartida de los que alguna vez patrullaron ese pasillo maldito. Roca que vibra al pasar. Sierra de Oaxaca. Durante un despliegue de rutina en la Sierra de Oaxaca, un convoy militar comenzó a experimentar un fenómeno inusual. A una altitud considerable, cerca de un punto conocido por deslaves antiguos, uno de los vehículos reportó una vibración fuerte en el suelo, justo al pasar frente a una gran roca incrustada en la ladera. Al principio, pensaron que se trataba de movimiento natural del terreno, tal vez señales de una falla sísmica menor. Sin embargo, al detenerse a revisar, notaron que la roca misma vibraba, como si algo latiera dentro. Uno de los soldados que iba a pie afirmó haber sentido una descarga en la pantorrilla al pasar junto al peñasco. Lo dijo en broma, como si lo hubiera picado un alambre mal enterrado, pero al siguiente día, otro compañero dijo haber sentido lo mismo. Al tercer incidente, que incluyó hormigueo en ambos pies, un superior ordenó marcar la zona para evitar más paso por esa vereda, hasta que se investigara. Cuando el destacamento solicitó apoyo técnico, llegaron 2 geólogos civiles enviados desde Oaxaca capital. Llevaban equipos de medición sísmica y sensores de presión. Pasaron toda una mañana escaneando la base del peñasco y sus alrededores, buscando corrientes subterráneas, acumulación de gas o alteraciones en la temperatura del suelo. Nada. Las lecturas eran completamente planas. Ni flujo magnético anómalo, ni gases, ni cavidades. La vibración solo ocurría si una persona caminaba cerca, no cuando se usaban drones o robots. Era como si reaccionara al paso humano. Más extraño aún, no siempre respondía. A veces lo hacía con varios soldados juntos. Otras veces, uno solo bastaba. Incluso hubo momentos en que todos caminaron frente a ella, y no ocurrió nada. Días después, al caer el sol, uno de los soldados más jóvenes se quedó vigilando el campamento móvil instalado cerca del sitio. Tenía orden de no acercarse a la roca, pero la curiosidad lo venció. Se aproximó con linterna. El terreno estaba en silencio total. Apenas unos grillos rompían la calma. Fue entonces cuando notó algo en la base del peñasco. Líneas delgadas marcadas en espiral. No estaban la semana anterior. Usó la linterna para ver mejor, y confirmó que era un grabado. Una doble espiral, como 2 serpientes enrolladas, una entrando en el centro de la otra. El símbolo parecía antiguo, pero recién tallado. Llamaron al comandante al amanecer. Este solicitó que nadie más tocara la roca. La marcaron con cintas y colocaron sensores acústicos, esta vez más sensibles, pero la noche siguiente fue distinta. Cerca de la medianoche, se activó uno de los sensores. El registro mostró un pulso grave, apenas perceptible, pero real. La roca vibró durante exactamente 5 segundos, como si algo hubiera tocado su núcleo. Los guardias que estaban en turno no escucharon nada, pero uno de ellos aseguró que el aire cambió. Usó la palabra denso, como si el oxígeno se hubiera vuelto pesado. El siguiente evento fue más inquietante. Una madrugada, un soldado de guardia reportó haber visto una silueta parada junto al peñasco. Usaba lo que parecía ser un uniforme militar, pero no era ninguno de los del escuadrón. No contestaba, no se movía. Al acercarse con el arma en alto, la figura simplemente ya no estaba. Nadie había bajado ni subido por la colina esa noche. El registro de cámaras térmicas tampoco mostró nada, pero la vibración sí volvió. Esta vez más larga. 10 segundos. Como un zumbido grave dentro del suelo. Un capitán pidió un análisis histórico de la zona. La comunidad más cercana era una aldea semi-abandonada a 4 kilómetros, de nombre Ayuxhuitlán. Un poblador mayor, al ser consultado, mencionó que ese peñasco tenía un nombre: Piedra del Paso Ciego. Según él, los ancestros decían que no se debía mirar directamente la roca al pasar, o podía llevarse la mirada del alma. Había un dicho antiguo en zapoteco que traducía algo como:
Si la ves temblar, no la mires más. Los mandos ordenaron remover el símbolo con herramientas. 3 soldados intentaron rasparlo. Al tocarlo, uno se desmayó sin explicación médica. Otro sufrió pérdida de equilibrio, como si hubiera estado borracho. Solo el tercero logró hacer una marca parcial antes de que el cincel se rompiera. Lo extraño, el metal del cincel apareció oxidado, como si tuviera décadas enterrado, a pesar de que era nuevo. Esa noche ocurrió lo más desconcertante. A las 3 de la madrugada, los sensores detectaron no solo vibraciones, sino sonido. Una frecuencia de 18 hercios, justo en el umbral del infrasonido. No audible para el oído humano, pero capaz de generar malestar, ansiedad y visiones. Varios soldados despertaron sobresaltados. Uno gritó que el suelo se movía. Otro afirmaba que vio sombras moviéndose entre los árboles, a pesar de que no había viento. El más joven dijo que escuchó una respiración profunda al pie de su tienda de campaña, pero al salir, no había nada. Solo el peñasco brillando tenuemente bajo la luna, con la espiral ya completamente borrada, o más bien, absorbida. Desde el campamento, el capitán tomó la decisión de cerrar el paso. Se colocaron sacos de tierra y un nuevo camino fue trazado lejos del lugar. No hubo más vibraciones. Una semana después, el equipo fue reubicado. Pero no todos se fueron en paz. Uno de los soldados que intentó raspar la roca se reportó con episodios de pánico nocturno. Aseguraba que, al cerrar los ojos, veía la espiral girando. Otro desertó sin explicación. El más joven fue hospitalizado por crisis nerviosa. Lo último que quedó fue una grabación. Una cámara apuntando a la roca durante la madrugada. En el minuto exacto en que todos dormían, un destello de luz apenas visible forma una figura, no humana, más bien alargada, como si algo saliera de la roca por unos segundos y luego se replegara. El video fue archivado como interferencia lumínica, pero quienes lo vieron no lo olvidan. Hoy, esa roca sigue ahí, en silencio. Nadie la ha movido, nadie volvió a tallarla. Pero quienes patrullan cerca evitan verla de frente. Dicen que no tiemblan las piernas, pero sí la mente. Que la piedra no vibra por fuera, sino por dentro. Y que lo que duerme en ella no ha terminado de despertar. Solo espera más pasos humanos para recordar que aún respira. Último pase de lista. Campo de adiestramiento Durango. El cielo estaba despejado aquella tarde. El calor bajaba lentamente sobre las lomas, y el viento seco traía olor a tierra y pólvora vieja. La ceremonia de despedida se realizaba en el campo principal. Había silencio entre los hombres formados en filas firmes, con las botas bien plantadas, los ojos fijos al frente. En medio del terreno, sobre una mesa de madera improvisada, yacía el casco del compañero fallecido. Una pequeña foto enmarcada lo acompañaba. La muerte había sido reciente, un accidente durante una práctica de salto. El paracaídas no se abrió. Cayó como piedra entre los árboles. Lo recuperaron horas después, el cuerpo intacto, el rostro calmado, como si hubiese muerto dormido. Todos lo conocían. Era el tipo de soldado que hacía reír incluso cuando la moral estaba por el suelo. No era el mejor tirador, ni el más disciplinado, pero sí, uno de los más queridos. Ese día, el teniente mayor leyó sus palabras con voz entrecortada. Habló del valor, del compañerismo y del honor. Al llegar al pase de lista, lo hizo con solemnidad. Uno a uno, los nombres retumbaban en el campo vacío, seguidos del tradicional presente. Al llegar al nombre del fallecido, hizo una pausa. «Soldado de infantería», dijo con firmeza. «¿Se encuentra presente?» El silencio fue absoluto. Hasta el canto de los pájaros pareció apagarse. Y entonces, desde el fondo del campo, retumbó una voz clara y fuerte. «Presente, mi teniente». No hubo eco. No fue una grabación. Sonó humana, vibrante, viva. Todos los soldados se miraron entre sí. Algunos fruncieron el ceño, otros abrieron los ojos como platos. Nadie habló. Nadie se movió. El teniente solo cerró los ojos y bajó la cabeza. Nadie más dijo nada. El acto se terminó sin discursos. No hubo explicación, solo silencio. Esa noche, los rumores empezaron a rodar entre los dormitorios. Uno de los cabos juró haber sentido escalofríos justo cuando sonó la voz. Otro comentó que el reloj de su muñeca se detuvo en ese mismo segundo. Algunos pensaron que era un fenómeno acústico, que quizá alguien hizo una broma de mal gusto. Pero no había bocinas, ni grabadoras, ni nadie se encontraba fuera de formación. Revisaron todo. Nada. Al día siguiente, uno de los centinelas de guardia en la torre norte pidió relevo antes de completar su turno. Llegó pálido, tembloroso.
Dijo que vio a un hombre parado en la pista de práctica, justo en la misma zona donde se hacía el pase de lista. Pensó que era uno de los reclutas, pero al enfocar los binoculares, lo reconoció. Era el soldado muerto. Tenía la misma postura que en vida, el mismo uniforme que llevaba el día del accidente. Cuando parpadeó, la figura ya no estaba. El comandante ordenó no hablar del tema para evitar sugestiones. Pero el rumor ya era una sombra instalada entre los muros del cuartel. Pasaron los días. La rutina continuó. Entrenamientos, ejercicios, gritos, sudor. Pero algo había cambiado. Una incomodidad invisible, una tensión en el aire. Algunos soldados aseguraban que cada vez que pasaban por el almacén de paracaídas, se escuchaban pasos, como botas caminando en tierra seca. Otros dijeron que, en plena madrugada, alguien llamaba a la puerta de los dormitorios. Siempre 3 golpes, siempre sin respuesta al abrir. Una madrugada, mientras el escuadrón hacía práctica de orientación nocturna en los cerros cercanos, el sargento encargado reportó por radio que uno de los soldados se había desviado del grupo. Lo buscaron durante horas. Cuando finalmente lo hallaron, estaba sentado junto a una roca, con la mirada vacía. Dijo que había seguido a alguien que caminaba unos metros adelante, un soldado, con casco y mochila. Cuando se acercó lo suficiente, se dio cuenta que aquel no dejaba huellas. Intentó hablarle, pero no respondió. Solo lo miró, y desapareció detrás de un árbol. El joven no pudo continuar la misión esa noche. Desde ese día, decidieron omitir el nombre del soldado muerto en las formaciones. Incluso se retiró su placa del muro de honores, no por falta de respeto, sino por precaución. El comandante, sin embargo, dejó su casco en la oficina de mando. Nadie lo toca, nadie se atreve a moverlo. Algunos nuevos reclutas no conocen la historia, pero al preguntar por qué hay una cama que nadie usa en el dormitorio 4, solo reciben una mirada seca como respuesta. La litera está limpia, con cobijas dobladas, como esperando a alguien. En una ocasión, al hacer revista, se encontró una botella de agua medio vacía en esa cama. Todos negaron haberla puesto. Una cámara fue instalada, pero a la mañana siguiente estaba apagada, como si alguien hubiera cortado la energía solo de esa toma. Durante una guardia en la garita, un soldado mayor confesó haber escuchado por el intercomunicador una voz que decía: «Pase de lista, mi teniente». Fue breve. Fue una sola vez. Pero no lo reportó. Solo lo escribió en su libreta de guardia y siguió vigilando la noche. En el aniversario del accidente, se organizó una ceremonia discreta, sin lista, sin discursos, solo 1 minuto de silencio. A las 6 de la tarde, justo cuando el sol se escondía tras las montañas, un viento fuerte cruzó el campo. Todos sintieron el mismo escalofrío. Uno de los oficiales bajó la mirada y murmuró: «Ya puedes descansar». Desde entonces, los eventos disminuyeron. Pero nunca se fueron del todo. El eco de esa voz, firme y leal, sigue rondando. A veces se escucha en las prácticas, a veces entre sueños, y hay quienes aseguran que mientras exista ese campo de adiestramiento, el último pase de lista siempre tendrá una respuesta que no proviene de este mundo. Y aunque nadie lo diga abiertamente, todos lo saben. El espíritu de un soldado que murió en servicio no siempre se va, a veces se queda, esperando que su nombre vuelva a ser llamado. Presente, mi teniente, siempre presente. Camión que llega solo. Centro de abastecimiento, Estado de México. La madrugada del 26 de noviembre fue particularmente silenciosa en el centro de abastecimiento ubicado en una zona aislada del Estado de México. El viento apenas levantaba polvo y los centinelas de la entrada reportaban normalidad. Fue entonces cuando, a las 3:17, uno de los guardias observó por la cámara una figura metálica avanzando lentamente hacia el portón principal. No escuchó motor, no hubo vibración alguna, solo un camión verde olivo que se desplazaba con lentitud hasta estacionarse frente al almacén número 4. Pensaron que era una maniobra tardía o algún traslado sin informar, pero al revisar los registros de entrada, nadie lo había reportado. La bitácora del día no indicaba movimientos de unidades, y la placa no coincidía con ningún vehículo en circulación oficial. Cuando 2 soldados se acercaron con linternas, comprobaron que el motor estaba apagado, la cabina vacía, no había conductor, ni huellas de acceso, tampoco señales de arrastre o empuje. Simplemente había llegado, sin más. Uno de los oficiales de turno, intrigado, ordenó abrir la caja trasera. No encontraron víveres ni armamento, solo archivadores oxidados y cajas apiladas sin etiquetas.
El olor a humedad era penetrante, como si aquel camión hubiera estado décadas enterrado. Adentro, cientos de hojas amarillentas con nombres, fechas y sellos de unidades ya extintas. Muchos documentos mencionaban zonas militares activas durante la década de los 50, pero lo más inquietante era que todos los nombres estaban marcados con tinta roja, desaparecido en servicio. Uno de los soldados, al leer una de las listas, palideció. Su abuelo, también militar, figuraba en ella. Había muerto en circunstancias nunca aclaradas en 1958, en una operación en el sur del país. El joven no sabía que existía un documento que lo mencionara oficialmente como desaparecido. Sin embargo, ahí estaba su nombre, junto con otros cientos. Durante el día, se informó al mando regional. Llegó un grupo de logística, peritos y un par de altos mandos de la zona. Revisaron el chasis del camión. No tenía número de serie visible. Los tornillos y placas parecían soldados de forma manual. No tenía ningún rastro de GPS ni sistema de rastreo, y el tipo de pintura en la carrocería ya no se usaba desde hacía más de 40 años. Era, en esencia, un fantasma mecánico. Nadie sabía de dónde había venido, ni por qué había llegado. A la noche siguiente, varios soldados de guardia reportaron ruidos provenientes de la caja del camión. No eran roedores, ni viento, eran murmullos, como si dentro se hablara bajo, apenas perceptible. Uno de los vigilantes intentó grabarlo con su celular, pero la grabación solo captó interferencia. El audio parecía distorsionado, como una frecuencia militar antigua. El tercer día, al amanecer, el camión ya no estaba. Ningún vigilante lo vio salir. Las cámaras no mostraron movimiento. Simplemente había desaparecido. En el piso solo quedó una mancha rectangular de humedad y óxido, y una carpeta abierta con una sola hoja encima, como dejada a propósito. La hoja tenía un nombre escrito a mano, el del teniente encargado de ese turno. A la derecha, con tinta negra, una frase: "Ahora sabes que te estamos observando". Ese mismo día, el teniente pidió su baja definitiva. Se abrió un informe interno. Nadie quiso redactarlo de forma oficial. Los mandos superiores prefirieron catalogarlo como evento no verificable. Pero en los pasillos del cuartel se comenzó a hablar del camión. Algunos decían que era un transporte maldito, condenado a recorrer unidades donde quedaron deudas sin saldar. Otros, que era una especie de contenedor de almas perdidas, atrapadas por la guerra, vagando sin destino. Lo cierto es que no fue la única vez que apareció. 2 meses después, en un destacamento en Jalisco, un vehículo similar fue reportado. La descripción coincidía: sin conductor, sin registro, con papeles viejos. Las cámaras tampoco registraron su entrada. La bitácora quedó intacta, sin movimiento de acceso. Solo se supo que había llegado porque uno de los perros del cuartel aulló toda la noche. En cada aparición, el patrón se repite. El camión aparece en la madrugada, permanece 3 noches, y luego desaparece sin dejar rastro. Cada vez deja atrás documentos con nombres, casi todos de soldados perdidos en acciones encubiertas, operaciones borradas de los archivos, o tragedias ocultas bajo la alfombra militar. Nombres de quienes, oficialmente, no existen. Un sargento con años de servicio en inteligencia reveló que en la década de los 50 hubo una unidad especial enviada a misiones de alto riesgo, en regiones remotas. Casi todos sus integrantes desaparecieron sin que se les diera honores ni reconocimiento. Algunos creen que este camión es el vehículo que los transportó por última vez, y que nunca regresó, o que los sigue transportando eternamente. Un soldado que tocó la puerta trasera del camión, en una de sus apariciones en el norte del país, reportó sentir un golpe seco desde dentro, como si alguien o algo le hubiera respondido. No volvió a dormir bien. Al poco tiempo, comenzó a hablar solo por las noches, diciendo nombres en voz baja. Lo enviaron a revisión psicológica. Fue dado de baja por razones médicas. Los mandos de alto nivel evitaron tocar más el tema. Las órdenes fueron claras. Si vuelve a aparecer, nadie debe abrirlo. Nadie debe interactuar con él. Se le debe rodear y reportar. Pero en la práctica, los soldados siguen acercándose. Algunos con respeto. Otros con miedo. A veces, con esperanza. Porque hay quienes creen que sus familiares desaparecidos están adentro, buscando una forma de volver a casa. El camión nunca se queda en un mismo lugar. Aparece en regiones distintas, pero siempre con 3 elementos constantes: madrugada, nombres olvidados y ausencia total de explicación lógica. Algunos investigadores del ejército intentaron rastrearlo por satélite,
pero las imágenes nocturnas siempre estaban borrosas. Como si el vehículo no reflejara luz, como si no perteneciera a este tiempo. Un veterano retirado dijo haberlo visto cuando aún estaba en servicio activo, en el año 1981, durante una operación en Oaxaca. Recuerda que lo detuvieron por estar fuera de ruta, y al abrirlo, vieron cadáveres momificados con uniformes viejos. El reporte fue censurado. El convoy fue reubicado esa misma noche. Muchos creen que el camión solo aparece donde hay secretos, que es atraído por los silencios del ejército, por lo no dicho, que cada papel entregado es una deuda pendiente, una llamada al recuerdo, un reclamo desde el olvido. Hasta hoy, el camión que llega solo se menciona en susurros, entre bromas nerviosas y relatos de pasillo. Nadie sabe dónde está ahora, pero en cada base militar donde se oyen pasos sin dueño en la madrugada, o se siente el aire cargado de nostalgia y hierro oxidado, se teme lo mismo, que vuelva, que traiga otra lista, que deje otra marca en el suelo, y en la memoria de quienes aún no olvidan. Y aunque no hay un archivo oficial que hable de él, todos en el servicio saben lo mismo. Si ves ese camión estacionado sin razón, no lo toques, no entres, no preguntes, porque si lo haces, podrías ver tu propio nombre en una de esas hojas viejas. Tachado con tinta roja. Pájaro de cristal. Zona selvática, Chiapas. Durante una misión de reconocimiento en una franja densa de la selva chiapaneca, un pequeño escuadrón militar fue asignado para inspeccionar una zona sin cartografiar cerca del Río Negro. Eran días húmedos, con lluvias intermitentes y neblina que bajaba desde la montaña cada madrugada, envolviendo los árboles como si respiraran. Uno de los exploradores, un cabo joven con experiencia en navegación terrestre, fue el primero en reportar algo inusual. Un canto agudo, casi cristalino, que se escuchaba entre los árboles al caer la tarde. Al principio pensaron que era un ave cualquiera, tal vez un tucán o un perico, pero el sonido era diferente. No era música, ni trino. Era más como un tono sostenido que penetraba los huesos y descolocaba la mente. El escuadrón decidió seguir el sonido hasta su origen. Durante la caminata, la vegetación comenzó a cambiar. Los helechos se inclinaban hacia el suelo, como si hubieran sido aplastados por algo invisible, y el aire se sentía más espeso. El oficial de más alto rango ordenó avanzar en formación cerrada. Cuando finalmente localizaron el árbol de donde provenía el canto, todos se detuvieron. Allí, sobre una rama seca, estaba el ave. Parecía un colibrí inmóvil, aunque del tamaño de una paloma. Su cuerpo era transparente, como hecho de cristal o hielo, y dentro se notaban pequeñas fracturas que se iluminaban con el último sol filtrado entre las copas. No aleteaba, pero flotaba suspendido, sin moverse, con la cabeza ladeada hacia abajo. Emitía el sonido con un pico cerrado. No tenía ojos. Uno de los soldados quiso tomar una fotografía, pero su cámara falló. Otro se acercó con intención de tocarlo, pero apenas estiró la mano, comenzó a marearse, tropezó con una raíz y cayó de rodillas. Lo ayudaron a levantarse. Preguntó qué hacían ahí. No recordaba su nombre ni el motivo de la misión. Su rostro estaba pálido y desorientado. Otro compañero que también se aproximó, comenzó a hablar incoherencias. Preguntaba por personas que no existían, como si hubiera cambiado de lugar o época. Mencionó a un general Carranza, que nadie conocía, y dijo que debía enviar un telegrama a su madre. Lo retiraron de inmediato, y lo mantuvieron sentado, dándole agua. El efecto pareció disiparse lentamente, pero nunca volvió del todo a la normalidad durante la jornada. El explorador, decidido a resolver el misterio, tomó una vara larga y trató de tocar al ave desde la distancia. En cuanto la punta del palo hizo contacto con el cuerpo del pájaro, este se quebró en silencio, como si fuera de vidrio muy fino. No cayó ningún fragmento al suelo. El cuerpo del ave simplemente se disolvió en una especie de bruma plateada que fue absorbida por el árbol. En ese momento, la brújula del cabo comenzó a girar sin sentido. El norte desapareció. Todas las brújulas del grupo marcaron rumbos distintos. Los GPS dejaron de recibir señal. Se vieron obligados a retroceder por donde habían venido, confiando solo en marcas dejadas previamente con machete en los árboles y cintas rojas. El regreso fue lento y lleno de tensión. Los radios emitían interferencias, con voces que no pertenecían a ninguno del escuadrón. A veces, mientras caminaban, creían escuchar nuevamente el canto del ave a lo lejos, aunque ya no había nada visible. El aire olía a electricidad. Esa noche, acampados en un claro improvisado,
Uno de los soldados que había perdido momentáneamente la memoria despertó gritando. Decía haber visto al ave de nuevo, pero esta vez dentro de su mochila. Según él, su interior estaba lleno de pequeñas figuras humanas diminutas que gritaban sin sonido. Al revisar la mochila no encontraron nada, salvo un olor tenue a resina quemada. A la mañana siguiente, un oficial decidió anotar todo en el parte de misión como interferencia ambiental desconocida. Pero algo extraño ocurrió con la bitácora. Donde se había escrito la descripción del ave, aparecieron manchas como si la tinta se hubiese corrido desde adentro del papel. La hoja terminó ilegible, como si el contenido hubiera sido borrado intencionalmente desde la fibra del cuaderno. Días después, al regresar al cuartel, el cabo entregó su brújula averiada como prueba. El técnico de mantenimiento aseguró que no había forma de repararla. La aguja giraba como si respondiera a un campo magnético móvil y errático. Dejó de girar únicamente cuando fue colocada junto a una medalla religiosa antigua, lo cual desconcertó aún más a los superiores. La zona donde se halló al pájaro fue marcada como sin acceso. Los mapas digitales fueron editados para omitir la vereda que conducía al árbol. Según fuentes no oficiales, la dirección regional mandó a sellar el caso, pero quienes estuvieron allí no olvidaron la experiencia. Uno de ellos, ya retirado, solía decir que el canto de ese pájaro era el sonido que hacía el tiempo al descomponerse, y que solo los que habían perdido algo irrecuperable lo entendían realmente. En años posteriores, al menos 3 patrullas diferentes reportaron fallas similares de navegación en el mismo radio. Incluso un helicóptero perdió el rumbo durante 5 minutos sobrevolando la zona, como si el GPS hubiera entrado en bucle. El piloto juró que debajo vio reflejos de luz entre los árboles, como si una pequeña tormenta eléctrica estuviera atrapada entre las hojas. Los pobladores cercanos, al ser consultados, no hablaron mucho. Uno de los más ancianos solo se limitó a decir que esa parte de la selva guarda lo que no quiere ser tocado. Nadie volvió a intentar investigar más. El canto no volvió a escucharse, pero las brújulas aún se niegan a marcar correctamente cuando alguien se acerca demasiado a esa región. La selva, como si hubiera respirado con fuerza una vez, se quedó en silencio desde entonces. Carta que nadie escribió. Ubicación: Barracas, Tamaulipas. No fue un sobresalto lo que encendió la alarma aquella madrugada, ni una orden de emergencia, ni el estruendo de disparos. Fue algo más discreto, más íntimo, y sin embargo, infinitamente más perturbador. Una simple carta sobre la colcha perfectamente doblada de una litera en la segunda barraca del cuartel. El soldado que la encontró, según el parte de guardia, acababa de regresar del turno de vigilancia. Era un joven callado, disciplinado, de esos que apenas levantan la voz y siempre parecen tener la mirada en otra parte. Al entrar al dormitorio y ver el sobre allí, pensó que era una broma o quizás un error. Lo tomó con la intención de dejarlo en la mesa común, pero algo en el papel, amarillento y húmedo, lo hizo detenerse. No estaba sellado. Lo abrió. Dentro, una hoja doblada en 4. La tinta corría levemente, como si la humedad la hubiera manoseado por horas. El mensaje era corto. Ya no llores por mí. Estoy bien. Solo cuídate y no olvides lo que te enseñé. Siempre estaré cerca. Al final, un número. El nombre de su hermano. Y debajo, su firma. Idéntica. La misma que el soldado había visto cientos de veces en cartas anteriores, en notas escritas desde el frente, y en aquel último documento que acompañó su féretro. La notificación de defunción, sellada y certificada, fechada 8 meses atrás. El muchacho no gritó. Se sentó en su cama y leyó la carta 3 veces. Luego se quedó en silencio, mirando el papel como si fuera a responderle. Su compañero de litera, al despertarse, lo encontró así, pálido, con los ojos vidriosos. Le quitó el papel suavemente y fue a mostrarlo al sargento. En cuestión de minutos, la barraca entera estaba en pie. Algunos creían que el joven había escrito la carta en un momento de desvarío, pero lo más inquietante fue que, al comparar la nota con cartas viejas que guardaba en una caja metálica con candado, correspondencia oficial entre hermanos, todos coincidieron. La letra era la misma. El trazo de la G, el pequeño lazo en la L, la inclinación leve de las frases. Incluso el olor, una mezcla de humedad, tierra y algo vagamente metálico, como sangre seca. El comandante ordenó que se revisaran las cámaras de seguridad del perímetro. Nada. Nadie había entrado ni salido en esas horas. En la barraca no había registros de pasos, ni papeles movidos. El sobre no aparecía en ninguna de las grabaciones.
Solo estaba allí. De pronto. Durante los días siguientes, el ambiente se cargó de algo que no se podía nombrar. Unos hablaban de espíritus, otros de coincidencias, incluso de sabotaje mental. Pero entre los soldados más antiguos, surgió un rumor que antes había parecido simple leyenda, que las barracas de Tamaulipas, construidas sobre un viejo terreno que había sido campo de batalla en décadas anteriores, guardaban la memoria de quienes allí cayeron. Una memoria activa, que a veces respondía al dolor, al llanto contenido, al silencio de los vivos. El soldado que recibió la carta no volvió a dormir en su cama. Pidió cambio de litera, luego de pabellón. No hablaba del tema, solo llevaba la carta doblada en su bolsillo, como si temiera perderla. Algunos juraron haberlo visto conversar en voz baja cuando salía a caminar solo por la noche. Una vez lo sorprendieron junto al viejo árbol al fondo del campo, como si hablara con alguien invisible. La carta fue enviada a un análisis pericial. Se revisaron los residuos del papel. Tenía restos de moho, hongos que se desarrollan en condiciones de entierro prolongado, y partículas de tierra que no coincidían con la del cuartel, pero sí con la zona donde estaba enterrado su hermano. Los investigadores militares mantuvieron silencio. Clasificaron el caso como fenómeno no explicable con impacto emocional moderado. Una forma elegante de decir que nadie entendía nada, pero que mejor era no hablar demasiado del asunto. Una semana después, un nuevo evento estremeció a los del turno nocturno. Uno de los vigilantes, al hacer ronda cerca de la zona de dormitorios, escuchó pasos a su espalda. Eran pasos livianos, pero marciales, ritmados. Volteó. No había nadie. Caminó otros 20 metros. Los pasos reaparecieron. Se detuvo. Esta vez no miró atrás. Al llegar a la garita, comentó lo ocurrido, aún con la frente húmeda por el sudor. Otro guardia le preguntó si había pasado cerca del pabellón donde dormía el soldado de la carta. Dijo que sí. Le explicaron entonces algo que no figuraba en ningún informe. Desde que llegó la carta, cada noche a la misma hora se escuchaban pasos detrás de esa barraca, como si alguien marchara sin rumbo, dando vueltas. Pero las cámaras nunca captaban nada. A los pocos días, el joven soldado fue trasladado a otra base. El comandante aceptó su solicitud sin mayores preguntas. Antes de irse, dejó algo en la mesa del comedor, un sobre sellado. Esta vez era para su madre. Lo único que pidió fue que nadie lo abriera, que se lo entregaran personalmente. Un capitán encargado del traslado lo acompañó al pueblo y cumplió la petición. La mujer recibió el sobre sin sorpresa, como si supiera de antemano lo que contenía. Al abrirlo, sus ojos se nublaron. No leyó en voz alta, solo abrazó el papel. Dijo gracias y cerró la puerta. Días después, alguien dejó una nota anónima en el cuartel. No fue la última carta, solo la primera. Estaba escrita con la misma caligrafía. A partir de entonces, comenzaron a circular historias. Soldados aseguraban ver luces encenderse solas en el dormitorio donde estuvo la carta. Otros escuchaban llantos breves, apenas perceptibles, como si alguien rezara. Y de vez en cuando, muy de vez en cuando, algún soldado encontraba un papel doblado entre sus pertenencias. Sin nombre, sin remitente, pero con frases que parecían escritas solo para él. El fenómeno nunca se volvió a reportar oficialmente, pero cada nuevo ingreso al cuartel recibe una advertencia no escrita. Si alguna noche encuentras una carta que no pediste, no la ignores. Puede que sea de alguien que aún te cuida desde otra parte. Y así, en las barracas de Tamaulipas, el eco de quienes partieron parece seguir en pie, sin hacer ruido. Solo escribiendo, en papel húmedo, lo que la muerte no pudo callar. Soldado bajo la arena. Zona desértica, Coahuila. La madrugada era densa, sin luna visible, solo el brillo apagado de las estrellas. El desierto enmudecía todo, excepto los pasos de los soldados que caminaban en formación irregular. Era una patrulla rutinaria, como muchas que habían hecho en esa región. El calor del día había dejado una sensación pegajosa, aunque el aire nocturno ya empezaba a enfriar el suelo. Las luces tenues de sus linternas solo marcaban lo necesario: dirección, compañeros y cualquier irregularidad en la superficie. Uno de ellos alzó la voz, sin alteración, pero con firmeza. Algo sobresale ahí, parece una mano. Se acercaron todos con cautela. Al enfocar la luz sobre el punto señalado, confirmaron que, en efecto, sobresalía una mano derecha, pálida, sin signos de descomposición, con los dedos semiflexionados como si intentara agarrarse de algo. No había sangre ni olor. Nada alrededor estaba revuelto.
2 soldados comenzaron a excavar con cuidado, usando sus propias manos, y luego una pequeña pala que llevaban para emergencias. La arena parecía haberse compactado sola, como si llevara mucho tiempo sin moverse. Sin embargo, no encontraron cuerpo. Solo un uniforme militar antiguo, intacto, enterrado hasta el pecho. En el bolsillo frontal, la placa de identificación brillaba cuando la linterna pasó sobre ella. Uno de los soldados la tomó entre los dedos y la leyó en voz baja. Otro lo interrumpió con tono confundido. Ese nombre, lo escuché en la instrucción. Es uno de los que nunca regresaron, el que desapareció en la zona de entrenamiento, hace como 5 años. Todos guardaron silencio. El que sostenía la placa miró hacia la nada, con la respiración más agitada. El reloj de pulsera en la muñeca de la mano seguía funcionando. Marcaba las 3:11. La batería estaba intacta, sin señal de óxido. El segundero aún latía, lento, exacto. Uno de los superiores, que había llegado tras escuchar el reporte por radio, ordenó marcar el perímetro y documentar con fotografía. Tomaron imágenes del uniforme, la placa, la mano y los alrededores. Pero mientras lo hacían, la temperatura bajó repentinamente. La arena comenzó a vibrar levemente bajo sus botas. «¡Atrás todos!», gritó el teniente. La superficie arenosa comenzó a cubrir el uniforme por sí sola, como si una corriente subterránea lo absorbiera. No soplaba viento. Nadie más se movía. Las cámaras que aún grababan captaron cómo los granos se deslizaban sobre la tela, ocultando la mano poco a poco, como una ola silenciosa. Intentaron detenerlo. Un soldado extendió la mano para aferrarse al uniforme, pero cuando sus dedos tocaron la tela, un frío seco, imposible de describir, le recorrió el brazo. Soltó de inmediato. Todos retrocedieron. En menos de 1 minuto, no quedó rastro. La arena estaba lisa de nuevo. Plana, intacta, como si nada hubiera sido tocado. Volvieron al campamento esa madrugada sin intercambiar más palabras. Los registros en video fueron entregados a mando superior. La placa y el reloj fueron colocados en evidencia, dentro de una bolsa hermética. Sin embargo, al revisar el contenido al día siguiente, ambas cosas ya no estaban. La bolsa seguía sellada. Los soldados fueron interrogados uno por uno. Ninguno mintió, según los informes. Las grabaciones mostraban el proceso completo, pero al llegar al momento en que la arena cubre el uniforme, el archivo se corrompe. Solo se escucha un sonido de viento, como un silbido distante. Una semana después, uno de los soldados involucrados pidió su cambio de zona. Argumentó que había comenzado a soñar con el desierto, y en el sueño, una voz bajo la arena repetía su nombre. En el sueño, él respondía, pero no con su voz. Era como si otra conciencia hablara por él. Otro integrante del escuadrón fue encontrado una madrugada caminando solo hacia la zona del hallazgo. Estaba en trance, descalzo, con los ojos abiertos y los labios partidos por el calor nocturno. Solo repetía, «No está completo, falta algo más». Fue llevado al centro médico. No recordaba haber salido. Las cámaras del cuartel lo mostraban cruzando la salida sin que nadie lo detuviera. Ninguno de los guardias admitió haberlo visto. El área fue declarada no operativa durante un tiempo, sin razones oficiales. Los nuevos reclutas que patrullaban zonas cercanas afirmaban oír, en algunas noches, como si se arrastraran cosas bajo la tierra. Otros creían ver huellas frescas que se desvanecían a pocos metros, siempre en dirección opuesta a sus rutas. El caso fue clasificado. Los archivos físicos, según personal interno, fueron traspapelados. Nadie volvió a mencionar el nombre del soldado desaparecido, pero entre los más antiguos del escuadrón quedó la costumbre de evitar esa zona al pasar. Incluso en maniobras simuladas no marcaban rutas por ahí. Uno de ellos, el primero que vio la mano, se retiró 1 año después. En su carta de salida, escrita de puño y letra, se limitó a decir que ya no confiaba en la tierra, que no todo lo enterrado está muerto, que hay cosas que esperan bajo la arena, y que a veces vuelven a respirar. Desde entonces, entre los soldados veteranos, cuando alguien desaparece, se repite una frase en voz baja, casi como oración, que no se lo lleve la arena. Y cada que el viento sopla en dirección sur, arrastrando el polvo hacia las colinas, más de uno jura que ve figuras lejanas, arrastrándose por el desierto, sin dejar huellas, buscando el lugar exacto donde todo volvió a empezar. Rumor en las latas vacías. Base rural, Chiapas. El comedor de la base estaba apartado, al fondo de un terreno cercado por árboles altos que apenas dejaban pasar la luz de la luna.
En el día, era solo un cuarto grande con bancos de cemento, una estufa industrial apagada y varias alacenas metálicas cerradas con candado. Nada especial. Pero por la noche, ese mismo espacio se transformaba en el punto más evitado por los soldados. Todo comenzó con un ruido metálico, algo que parecía el golpeteo seco de una lata siendo pateada por el suelo. Uno pensaría que fue el viento o algún roedor, pero el sonido era constante, casi rítmico, como si tuviera intención. Siempre a la misma hora, poco después del último pase de lista. La primera vez que lo escucharon fue el soldado de guardia y su compañero. Estaban a unos metros del comedor, fumando en silencio, cuando se oyó el primer golpe. Se miraron sin hablar, y uno apuntó su linterna hacia el edificio, esperando ver un gato o un perro escarbando entre los botes. Nada. El interior parecía igual de deshabitado que siempre. Pero los sonidos regresaron la noche siguiente, y la siguiente. No eran solo latas. A veces, se escuchaban pasos lentos sobre el concreto, y un ruido de sillas arrastrándose. Nadie se atrevía a entrar de inmediato, se esperaba siempre a que amaneciera para revisar. Una madrugada, ya con tensión acumulada entre los más jóvenes, uno de ellos decidió grabar con su celular. Captó varios minutos del ruido, primero una especie de carcajada suave, después un tintinear de objetos metálicos que sonaban como cubiertos cayendo. Cuando mostró el video al teniente, lo regañaron por supersticioso y le ordenaron eliminarlo. El alto mando no quería rumores. Sin embargo, los rumores ya caminaban solos. Alguien dijo que esa base había sido levantada sobre un campamento antiguo, uno que en los años 80 había sufrido un incendio. Supuestamente, varios elementos quedaron atrapados en las llamas mientras intentaban rescatar provisiones. Nadie confirmó nada oficialmente, pero los soldados más veteranos evitaron opinar. Y el silencio de ellos fue más elocuente que cualquier historia. Una noche, un grupo de 3 se armó de valor. Entraron al comedor poco después de oír los primeros ruidos. Lo encontraron vacío, en apariencia, pero algo no encajaba. Una de las latas que solía estar en la basura, oxidada y abollada, estaba justo en el centro del suelo, como colocada a propósito. El más impulsivo la pateó. El sonido fue hueco, pero distinto. Algo se movió dentro. La abrieron. Estaba vacía. No había insectos ni papel, pero sí un olor raro, como a carne podrida y aceite viejo. Uno de ellos vomitó. 2 días después, durante una limpieza, apareció una bandeja que nadie recordaba haber usado. Tenía marcas oscuras y estaba colocada sobre una mesa al fondo. En el centro, escrito con algún tipo de grasa negra, una frase que dejó a todos helados. Aquí seguimos comiendo, aunque ustedes ya no nos vean. Fue el punto de quiebre. El comedor se clausuró al día siguiente con el pretexto de mantenimiento. Pusieron tablas en las ventanas y cadenas en la puerta. Aún así, por las noches, los que hacían guardia cerca afirmaban que los sonidos continuaban. Incluso con todo sellado, se escuchaban los mismos pasos, los mismos golpeteos metálicos, y en algunas ocasiones, voces. Una especialmente aterradora fue reportada por un cabo recién transferido. Dijo que oyó un cuchicheo claro al pasar frente al comedor. «Sirve más café, que ya llegó otro». Pensó que le estaban haciendo una broma, hasta que notó que no había nadie cerca. Encendió la linterna. Todo seguía cerrado. Las semanas siguientes, la tensión aumentó. Uno de los cocineros sufrió una crisis nerviosa. Afirmaba que cada vez que entraba a las nuevas instalaciones para preparar el desayuno, encontraba restos de comida masticada, como si alguien hubiera estado probando los platillos durante la noche. Revisaron cámaras, pero ninguna grabación mostraba nada. De hecho, había lapsos de minutos enteros en los que el sistema se apagaba y volvía a grabar como si nada hubiera pasado. El general a cargo del batallón pidió una revisión de seguridad. Llegaron técnicos, revisaron circuitos, cañerías, incluso estructuras. No hallaron irregularidades. Todo estaba en condiciones normales. Pero no pudieron explicar por qué, en ciertas noches, la temperatura descendía solo en esa área del comedor antiguo, a niveles que rozaban los 0 grados, aun estando en pleno calor de mayo. Una madrugada, un soldado que hacía rondines reportó haber visto una silueta sentada junto a una de las mesas por una de las rendijas de las tablas de la ventana. No era una sombra proyectada, ni una figura estática. Se movía lentamente, como masticando algo. Él lo reportó por radio, con la voz entrecortada. Cuando fueron a verificar, ya no había nada. Pero al revisar desde fuera, notaron algo más. Todas las latas del antiguo basurero estaban colocadas en fila, justo frente a la entrada.
Eran 12, alineadas perfectamente, como si alguien las hubiera dispuesto para una especie de ceremonia. El comandante ordenó retirar la estructura por completo. Llamaron a una cuadrilla externa para demoler el comedor abandonado. Pero durante la madrugada previa a la demolición, un soldado desapareció. Lo encontraron a unos metros del terreno, en posición fetal, con la cara llena de tierra y los ojos completamente abiertos. No hablaba, solo murmuraba algo con los labios secos. Al acercarse, lo que alcanzaron a escuchar fue: «No quieren que lo saquen, todavía están comiendo». Fue dado de baja por trauma psicológico. Nunca recuperó completamente el habla. Finalmente, destruyeron el comedor. Pero en el nuevo espacio donde pusieron la bodega de suministros, algunos dicen que aún se oyen, muy de vez en cuando, ruidos parecidos a latas siendo arrastradas. Nunca a plena luz. Siempre después de las 11 de la noche. Y aunque oficialmente nadie lo menciona, cada tanto aparece alguna bandeja suelta en los estantes del comedor nuevo, con restos de comida que nadie preparó, y marcas de dedos grasientos en el fondo, como si alguien o algo se sirviera por su cuenta en la oscuridad. No hay registros oficiales del incendio, tampoco del número de soldados que, supuestamente, perdieron la vida en ese comedor, pero todos en la base lo saben. Hay cosas que no se han ido, solo cambiaron de mesa. Luz en el punto ciego, campamento móvil, Sierra Tarahumara. La madrugada se extendía con un silencio pesado en el campamento improvisado, instalado en un claro rocoso de la Sierra Tarahumara. Las tiendas de campaña apenas rompían la oscuridad, con algunas luces tenues de los faroles colocados estratégicamente en los accesos. El viento soplaba con fuerza, y traía consigo ráfagas de polvo fino. Todo parecía estar bajo control, hasta que el soldado asignado como francotirador, apostado en la colina más elevada, reportó algo inusual por radio. Hay una luz fija, al fondo, zona noreste. A unos 300 metros. Parece estática, pero no corresponde con ninguna linterna o reflector conocido. Al principio se pensó que se trataba de una confusión provocada por el reflejo del rocío, o alguna ilusión óptica común en zonas montañosas durante la madrugada. Pero el soldado insistía. No era un reflejo, no era parpadeante, era una luz firme, blanca, ubicada exactamente en el límite de su campo visual, lo que él denominaba su punto ciego de horizonte. La observó por más de 20 minutos, sin moverse ni un centímetro. No se acercaba, pero tampoco se apagaba. El oficial a cargo ordenó que se registrara el avistamiento en el libro de guardia, sin mayores alarmas. Esa zona no contaba con acceso vehicular civil, y las probabilidades de presencia hostil eran mínimas. Pero el soldado no descansó. Durante el siguiente cambio de guardia, subió nuevamente por voluntad propia. Decía que la luz estaba en el mismo sitio. Esta vez decidió fotografiarla. Tomó una serie de imágenes usando su equipo con lente nocturno. Al regresar al campamento, pidió permiso para revisar las tomas antes de entregarlas al registro oficial. El contenido de las fotografías causó incomodidad inmediata. No se captó simplemente una luz, sino lo que parecía una figura humanoide, flotando ligeramente por encima del borde del barranco. Iba vestida con una túnica oscura, y su rostro no se distinguía. La figura parecía mirar directo hacia la cámara. Al compartir las imágenes con un teniente de intendencia, este contactó por radio al comandante de zona. En menos de una hora, una unidad de enlace llegó desde una base cercana. Tomaron la cámara, la tarjeta de memoria, y borraron los registros en el sistema de seguridad interna. No hubo acta. No hubo explicación. Solo una frase escueta al oficial responsable. No comenten esto ni entre ustedes. La tensión creció. El francotirador se mostró afectado. Comentó que desde que vio la luz, comenzó a experimentar dolores de cabeza intensos y una especie de zumbido que no lo dejaba dormir. Incluso mencionó haber tenido pesadillas en las que una figura se colocaba detrás de él, en silencio, solo mirándolo. Durante una noche particularmente helada, uno de los reclutas que compartía tienda con él, corrió al puesto de guardia. Estaba pálido, temblando, asegurando que su compañero hablaba dormido, en un idioma que no entendía, con la voz grave, como si viniera de alguien más. Lo trasladaron al puesto médico de forma preventiva. El soldado pidió su baja temporal, no por el estrés, decía él, sino porque sentía que estaba siendo observado, incluso al cerrar los ojos. En su reporte final, antes de dejar el lugar, escribió una frase que nadie olvidó. La luz ya no está en el punto ciego. Ahora la veo incluso al cerrar los ojos. Días después, un grupo de ingenieros militares
Fue enviado para estudiar la zona desde donde se vio la luz. No se encontró rastro de fogatas, campamentos, basura, linternas, ni ningún objeto que pudiera reflejar iluminación artificial. Sin embargo, uno de los exploradores reportó que, al llegar al borde del barranco, sintió un escalofrío como si algo pasara junto a él. Nada visible. Solo el frío repentino y la extraña sensación de que alguien, o algo aún estaba allí. Un cabo que ayudó a limpiar el área compartió un detalle que nunca se registró oficialmente. Mientras desarmaban el puesto de observación donde el francotirador se instaló por última vez, encontraron marcas en la tierra, como si alguien hubiera estado parado junto al tripié del rifle. Pero no coincidían con las botas reglamentarias. Eran más pequeñas, más delgadas, y estaban a una distancia, donde ningún humano podría haber estado sin que el observador lo notara. Tras ese hallazgo, el campamento fue desmontado por completo. Los oficiales decidieron abandonar la posición con el argumento de condiciones meteorológicas desfavorables. Ningún informe oficial reconoció la presencia de figuras, luces extrañas o alteraciones fotográficas. Pero entre los soldados circuló la historia, como suelen hacerlo esas cosas, bajito, en murmullos, en la fila del comedor, o mientras limpiaban el armamento. Se decía que la figura no era la primera vez que aparecía. Un sargento veterano que había trabajado en zonas montañosas afirmó haber oído rumores parecidos en la década anterior, pero en otra cordillera del norte. Relatos sobre una silueta que se deja ver solo en el límite de la vista. Algunos la llamaban el vigía, otros, simplemente, la presencia. El francotirador no volvió, su expediente fue clasificado, y su situación médica se manejó con reserva. Los soldados que lo conocieron aseguran que desde que vio aquella luz, su comportamiento cambió. Se volvió más introspectivo, más silencioso. En su cuaderno personal, olvidado dentro del equipaje que nunca reclamó, escribía de forma repetitiva una sola oración. La mira nunca detecta al que ya está apuntando. La Sierra Tarahumara volvió al silencio. Con el tiempo, el sitio exacto del avistamiento fue olvidado entre mapas borrados y rutas modificadas. Pero los soldados que estuvieron allí recuerdan esa luz fija. No era blanca ni azul, no era cálida ni fría. Era una luz imposible de describir. Una que, según ellos, solo aparece cuando estás demasiado cerca de ver algo que nunca debiste ver. Y aunque nunca se volvió a mencionar en los registros, hay una orden no escrita entre los francotiradores asignados a zonas altas. Nunca confíes en lo que aparece al borde del horizonte. No apuntes. No observes por mucho tiempo. Y jamás dispares. Rastro de sangre seca. Cuartel temporal, San Luis Potosí. Durante una madrugada nublada y sin luna, el silencio del cuartel fue interrumpido por pasos apresurados. Un cabo, encargado del primer turno de vigilancia, se detuvo en seco frente a su litera, al notar un patrón irregular en el suelo. Pequeñas gotas secas, de un tono oscuro, que parecían comenzar justo al lado de su cama. No había nadie más despierto a esa hora. Las luces de la barraca apenas alcanzaban para distinguir el rastro que avanzaba, gota por gota, hasta llegar a la puerta principal del módulo de descanso. Revisó su cuerpo. No tenía cortes ni raspones. Miró a sus compañeros dormidos. Ninguno parecía herido ni en mal estado. Despertó a uno de ellos para confirmar si veía lo mismo, y al comprobarlo, fue de inmediato a reportarlo. El comandante nocturno llegó con una lámpara industrial. Se agachó, olfateó las manchas. No tenían olor fuerte, pero la textura pegajosa era clara. Al pasar el dedo, quedó una costra seca. Ordenó a 2 soldados limpiar el rastro y dejar el área cerrada. Al amanecer, el asunto se comentó en bajo tono durante el desayuno. Nadie se lo tomó del todo en serio. Sin embargo, la noche siguiente, con la mayoría durmiendo y otro cabo de guardia, el mismo fenómeno volvió a presentarse. Esta vez, las gotas no solo estaban secas, sino que comenzaban desde la misma litera, y formaban exactamente el mismo patrón. Idéntica distancia entre gota y gota, idéntico trayecto. El comandante se presentó personalmente y ordenó la revisión completa del cuerpo del cabo. Nada. Ni heridas, ni moretones, ni marcas. Nadie más en el dormitorio presentaba signos de lesión. Aún así, volvió a limpiarse el suelo, y se levantó un pequeño reporte informal. El tercero fue el que inquietó incluso a los más escépticos. Esa madrugada, se colocaron cámaras en el techo, apuntando directamente a la litera del cabo y al camino que había seguido el rastro las 2 noches anteriores. Era una vigilancia sencilla, sin sensores ni guardias armados. Las luces estaban atenuadas. En teoría, nada debía suceder.
Pero sucedió. Las cámaras grabaron algo que nadie supo explicar con lógica. A las 2:16 de la madrugada, sin que nadie se levantara, las gotas comenzaron a materializarse una por una, como si alguien invisible caminara con una herida abierta, dejando un reguero exacto. Cada mancha aparecía con un ligero brillo fresco, para luego secarse en cuestión de segundos. Nadie entró ni salió. El cabo no se movió en ningún momento. Permanecía acostado, boca arriba, con respiración normal. No presentaba sobresaltos, ni movimientos que delataran sonambulismo o actividad muscular. Pero en el video, a los pocos minutos de haberse formado el rastro, su cuerpo se estremeció levemente, como si sintiera una corriente eléctrica. Cuando le mostraron la grabación al día siguiente, se quedó callado. Solo murmuró que había soñado con algo. Un pasillo muy largo, húmedo, con una luz roja al fondo, y el sonido de alguien arrastrando una pierna. Dijo que en el sueño sentía dolor en la planta de los pies, como si caminara sobre vidrios. Pidió ser trasladado de dormitorio. Se le concedió sin objeción. Esa noche, sin embargo, la litera quedó vacía, y aún así, el rastro volvió a aparecer. Las gotas nacieron otra vez, desde el marco de la cama vacía, y llegaron, milimétricamente, al umbral de la puerta. A pesar de estar limpio el piso, el patrón era el mismo. Como si alguien repitiera una ruta invisible, ajeno al paso del tiempo o a la presencia humana. El comandante ordenó mover esa cama al almacén. Pero el rastro, ya sin litera, brotó desde el espacio que ocupaba el mueble retirado. Una semana después, el piso fue levantado y sustituido por losas nuevas. Aún así, una madrugada, un soldado en entrenamiento entró al lugar sin permiso y salió corriendo, asegurando que había visto una figura agachada justo donde antes estaba la litera, murmurando en un idioma que no comprendía. Las grabaciones de esa noche no mostraron ninguna figura, pero sí algo más. La cámara, que estaba fija, hizo un leve giro de 3 grados durante un momento en el que no hubo nadie cerca del equipo. Al revisarla, se encontró un leve rasguño en la lente, como si alguien la hubiera tocado con uñas metálicas. Tiempo después, se realizó una investigación más formal. Se interrogó al personal anterior que había ocupado ese espacio meses antes. Entre los archivos, encontraron un documento sobre un cabo asignado temporalmente a esa litera. No tenía historial médico grave, pero fue dado de baja por razones psiquiátricas, tras confesar que sentía que algo lo seguía cada madrugada, dejándole un camino de despedida. Ese soldado nunca volvió a ser localizado. Sus datos de contacto eran vagos, el número registrado estaba fuera de servicio, y el supuesto domicilio pertenecía a un predio abandonado. Nadie recordó con claridad su rostro. La actividad disminuyó gradualmente, pero el área fue sellada con una placa metálica sin explicación oficial. El comandante fue reasignado meses después. Nunca volvió a hablar del caso. Sin embargo, en su última noche, dejó escrita en su libreta de notas una frase que otros oficiales descubrieron al limpiar su escritorio. Si vuelve a aparecer, no lo sigan. No quiere que lo encuentren, solo que lo recuerden. Actualmente, el lugar donde surgía el rastro es un almacén de materiales obsoletos. Pero algunos soldados que hacen rondas nocturnas aseguran sentir una humedad pegajosa en las suelas al pasar por allí. Y en una ocasión, uno de ellos dejó marcas de pisadas con sangre seca desde la entrada del almacén hasta la entrada de la cocina, aunque juró no haberse cortado nunca. El archivo permanece sin cerrar. No por olvido, sino porque, según anotación marginal en tinta roja, alguien escribió lo siguiente al margen del informe: no es un expediente, es una herida abierta.